Me llamo Esther y jamás pensé que sería mi propia hermana quien me haría perderlo todo. Una mañana húmeda en Chicago, regresé de una junta del consejo, y lo primero que vi fueron unos tacones desconocidos junto a la puerta. Eran de Chloe, mi hermana. Rojos, atrevidos, como una señal de peligro. Sentí como se me hundía el corazón al escuchar su risa en la sala, mezclada con la risa suave de Oliver. Me quedé helada, con el portafolio pesado en la mano, sabiendo que mi vida estaba a punto de desmoronarse. Crecí en un barrio duro de Chicago, donde mi mamá atendía un diner que siempre olía a café y cebolla frita. Ella me enseñó a pararme firme, a decidir cuando otros dudaban. La vida no se espera a que te decidas, Esther, me decía, volteando los hotcakes con un solo movimiento de muñeca. Esa lección me sostuvo en mis primeros años en una cooperativa de crédito, donde aprendí a leer los números y a encontrar orden en el caos. Ahí conocí a Oliver, el hijo de un magnate de la construcción. Tenía unos ojos color avellana y un encanto casi demasiado suave para el mundo áspero del que yo venía. Me enamoré sin remedio. Nos casamos, y creí que había encontrado mi para siempre. El papá de Oliver había levantado un imperio de la construcción desde un pequeño despacho en Chicago, hasta convertirlo en un gigante de 300.000 millones, levantando rascacielos en todo Estados Unidos. Yo pensaba dedicarme al hogar, cambiar hojas de Excel por recetas, pero mi suegro tenía otros planes. «Tienes cabeza para los números, Esther», me dijo una noche durante la cena, con su voz áspera pero cálida. «Queremos que trabajes en la empresa». No pude decirle que no al hombre que me había recibido como a una hija. Al inicio solo asesoraba con presupuestos y contratos, pero pronto empecé a asistir a juntas en un edificio lujoso del centro, rodeada de ejecutivos que discutían tratos multimillonarios. Me temblaban las manos, pero hablé, compartí ideas de mis tiempos en la cooperativa. Y me escucharon. Primero por cortesía, después por respeto. Mis propuestas ahorraron millones y optimizaron proyectos. Yo sentía que al fin estaba en el lugar correcto. Oliver, en cambio, era distinto. Él debía seguir los pasos de su padre, pero no tenía pasión para eso. Con educación de tutores privados y veranos en casas de playa, era un hombre gentil, casi frágil, con una sonrisa capaz de derretir a cualquiera, pero sin la fortaleza para soportar presión. Estudió historia del arte, soñando con galerías, no con juntas directivas. En la empresa, apenas figuraba. «No soy para esto, Esther», me decía recostado en el sillón. «Prefiero ser solo un adorno. Es más fácil». Sus palabras dolían. Yo quería un compañero, alguien que compartiera la carga, pero Oliver se dejaba llevar como hoja al viento. Las noches en casa se volvían silenciosas. Yo regresaba con la cabeza llena de estrategias, y lo encontraba frente al televisor, indiferente al imperio que su padre había construido. Guardé mi frustración y la transformé en trabajo. El consejo comenzó a buscarme para decisiones grandes, adquisiciones, recortes, expansión. Mi suegro, ya medio retirado, me miraba con orgullo. «Tienes lo que se necesita, Esther. Nunca dejes que alguien te diga lo contrario». Sus palabras me daban vida, aunque ensanchaban la distancia con Oliver. Entonces, Chloe volvió a aparecer. 3 años mayor que yo, siempre había sido un torbellino, guapa, imprudente, atraída por lo brillante. Se había mudado a Seattle, casada con un ejecutivo de tecnología que la colmaba de lujos, pero terminó perdiéndolo todo tras engañarlo. Volvió a Chicago derrotada, aunque con el mismo encanto de siempre. Yo, ocupada, no noté que tan seguido visitaba la casa, llenándola de su risa cuando yo no estaba. Una noche, Oliver me comentó casual: «Hoy me encontré a Chloe, fuimos a comer». Su tono era ligero, pero en sus ojos vi algo que me revolvió el estómago. Mi hermana siempre había amado el dinero, y Oliver, con todos sus defectos, estaba ligado a una fortuna. Traté de apartar la idea. Me repetí que Chloe no se atrevería. Pero esos tacones rojos en la puerta contaban otra historia. La tensión en nuestra casa de Chicago se sentía más pesada que la humedad del verano. Yo salía al amanecer, enfocada en planes para subir las ganancias de la empresa, mientras Oliver seguía dormido, frío de mi lado de la cama. La constructora se volvió mi refugio, el lugar donde mis decisiones importaban. En las juntas, entre paredes de cristal y vistas de la ciudad, yo era yo misma. Ejecutivos me buscaban para resolverlo todo: fusiones, presupuestos, bienestar de empleados. Una mañana expuse un plan para integrar una firma recién adquirida sin despidos,
y el silencio de la sala pronto se convirtió en aplausos y reconocimientos. Me sentía plena, aunque el peso de sostenerlo sola me hundía poco a poco. Oliver, en cambio, era un fantasma en la empresa. Llegaba tarde, si es que aparecía, con la corbata floja y la mente en otro lado. En las reuniones apenas garabateaba en su libreta. El consejo lo excusaba por el peso de su apellido, pero yo no podía. Una noche llegué a casa y lo encontré viendo series, la tele a todo volumen. ¿Por qué no fuiste hoy? Decidíamos algo importante. Eres miembro del consejo, Oliver. Él encogió los hombros. Tú lo tienes cubierto, Esther. Te escuchan a ti, no a mí. Su voz era tranquila, pero me atravesó. Nuestro matrimonio se sentía como una torre de naipes, temblando con cada palabra no dicha. Las visitas de Chloe no ayudaban. Entraba a la casa como si fuera suya, dejando su perfume flotando como advertencia. Oliver es un encanto, decía, despeinándole el cabello mientras él sonreía. Yo forzaba la sonrisa, pero por dentro me hervía la sangre. Chloe siempre había perseguido lujos, ropa de diseñador, aviones privados. Y Oliver, con todo lo que representaba, era un premio que no pensaba dejar pasar. Una tarde, los escuché reírse en la cocina. Chloe le estaba contando a Oliver de su ex, de cómo había entrado hecho una furia a la casa de mi mamá en Seattle por la aventura que ella tuvo. Hubieras visto a Oliver, dijo ella con voz cálida. Lo calmó como si nada. Tan seguro, tan en control. Me quedé helada, la taza de café pesada en mi mano. Oliver, ¿en control? El mismo hombre que no podía ni decidir a qué restaurante ir a cenar. No me gustaba cómo Chloe lo miraba, con un brillo en los ojos que iba más allá de un simple agradecimiento. El trabajo era lo único que me mantenía cuerda, pero me estaba consumiendo. Tras la jubilación de mi suegro, el consejo dependía aún más de mí. Yo me encargaba de los números, negociaba contratos y levantaba las ventas, mientras Oliver desaparecía al mediodía. Un día lo encontré en casa, dibujando en su cuaderno. «Te volviste a ir de la oficina», le dije, con la voz tensa. Él levantó la vista, tranquilo. «No pasa nada, Esther. Tú prácticamente llevas todo». Sus palabras sonaban como un halago, pero me supieron a traición. Yo cargaba con su legado, y a él ni le importaba. Chloe empezó a llamar más seguido, con esa voz alegre pero calculadora. «No más checando cómo están», decía, pero se quedaba de más, preguntando por Oliver, por la empresa, por nuestra vida. Yo trataba de enfocarme en el trabajo, pero su presencia era como una astilla clavada bajo la piel. Una noche llegué y la encontré con Oliver en el patio, compartiendo una botella de vino. «Únete, Esther», me llamó Chloe, sonriendo, pero sus ojos no acompañaban esa sonrisa. Oliver alzó su copa, ajeno. Yo murmuré una excusa y me refugié en mi oficina, con el corazón latiéndome a golpes de sospecha. La empresa iba viento en popa. Las ventas subían gracias a mis estrategias, pero mi vida personal se caía en pedazos. Oliver y yo casi no hablábamos. Nuestras comidas eran puro silencio, roto solo por el choque de los cubiertos. En las noches me quedaba despierta, preguntándome cómo nos habíamos perdido tanto. Las palabras de mi mamá me retumbaban. La vida no espera a que te decidas. Pero Oliver no decidía nada, y yo estaba agotada de arrastrarnos a los dos. Una noche lluviosa en Chicago, Oliver me sentó en el sillón de piel, con un gesto inusualmente serio. El estómago se me retorció. Sabía que algo venía mal. «Esther, tenemos que hablar», dijo, en voz baja. Me aferré al brazo del sillón, preparada. «Chloe está embarazada de mi hijo. Quiero el divorcio». Las palabras me pegaron como un tren de carga. Mi hermana. Mi esposo. Un bebé. Me quedé mirándolo, la mente corriendo, tratando de procesar la traición. Oliver bajó la vista, jugueteando con los dedos como si pudiera esquivar el peso de lo que había dicho. «Ella viene el fin de semana para hablarlo», añadió, casi como si no tuviera importancia. «Cuento contigo para manejarlo». ¿Manejarlo? Quise gritar, aventar algo, pero tragué la rabia. Años de tomar decisiones rápidas me sostuvieron. «Está bien», dije, con la voz fría. «Hablaremos cuando llegue». Por dentro me estaba desmoronando, pero no iba a dejar que él lo notara. Yo había construido mi vida con base en el control, y no pensaba perderlo ahora. A la mañana siguiente manejé hasta la casa de mi suegro en Evanston, mientras el skyline de la ciudad se desdibujaba en el retrovisor. Me recibió con un abrazo cálido, en su estudio lleno de fotos de las obras que había levantado. Le conté todo, la aventura de Oliver, el embarazo de Chloe,
el divorcio. Mi suegra, cerca, soltó un suspiro y sus ojos brillaron al escucharlo de un nieto. Pero mi suegro endureció la expresión y la calló con una mirada. Esther, dijo, inclinándose hacia mí, tú eres el corazón de la empresa. No me importa lo que haga Oliver. Tú eres la presidenta ahora, y quiero que sigas ahí. Yo me encargo de lo demás. Sus palabras fueron un salvavidas, anclándome en medio de la tormenta. Él seguía siendo dueño de la mayoría de las acciones, su influencia indiscutible. Asentí, la garganta apretada de gratitud y resolución. Ese fin de semana, Chloe llegó a nuestra casa en Lincoln Park, con una sonrisa soberbia mientras desfilaba hacia adentro. Esther, siento mucho que haya llegado a esto, dijo, con una falsa compasión que goteaba veneno. Te daré suficiente pensión. No más deja la casa, ¿va? Se sentó junto a Oliver, que seguía con la mirada clavada en el piso, callado como siempre. Su seguridad, esa certeza de que ya había ganado, me encendió por dentro. El divorcio está bien, respondí, con voz firme. Pero necesitaremos un abogado para la pensión y la división de bienes. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Y dime, Chloe, jamás pensé que terminarías con alguien como Oliver. Mi tono era cortante, cargado de ironía. Ella se encogió apenas, perdiendo por un momento la compostura, aunque pronto se recompuso, echándose el cabello hacia atrás. Se trata de lo que uno lleva dentro, Esther. Tú no lo entiendes. Casi solté una risa. Dentro quería decir dinero. La fortuna que ella creía que Oliver controlaba. No tenía idea de que él solo era un adorno, y que yo era la que realmente manejaba todo. La dejé hablar, palabras acumulándose como un castillo de naipes, listo para derrumbarse. ¿Quieres que lo deje en este tono narrativo literario o prefieres que le meta más expresiones coloquiales mexicanas para que suene todavía más crudo y de barrio? Aquí tienes la traducción al español con un tono narrativo mexicano, fuerte y directo. Una tarde los escuché reírse en la cocina. Chloe le estaba contando a Oliver de su ex, de cómo había entrado hecho una furia a la casa de mi mamá en Seattle por la aventura que ella tuvo. Hubieras visto a Oliver, dijo ella con voz cálida. Lo calmó como si nada. Tan seguro, tan en control. Me quedé helada, la taza de café pesada en la mano. Oliver, ¿en control? El mismo hombre que no podía ni decidir a qué restaurante ir. No me gustaba como Chloe lo miraba, con un brillo en los ojos que no era pura gratitud. El trabajo era lo único que me mantenía cuerda, pero era implacable. Después de que mi suegro se jubiló, el consejo dependía más de mí que nunca. Yo hacía números, cerraba contratos, levantaba ventas, mientras Oliver desaparecía al mediodía. Un día lo encontré en casa, dibujando en su libreta. «Te saliste otra vez de la oficina», le solté, con la voz dura. Él levantó la vista, tan fresco. «No pasa nada, Esther. Tú básicamente llevas todo». Sonaba a cumplido, pero se sentía como traición. Yo cargaba con su herencia, y él ni se inmutaba. Chloe empezó a llamar seguido, con esa voz alegre pero venenosa. «Nomás checando cómo están», decía, pero se quedaba preguntando por Oliver, la empresa, nuestra vida. Yo intentaba enfocarme en el trabajo, pero su sombra era como una espina que no me dejaba en paz. Una noche llegué y la encontré con Oliver en el patio, compartiendo una botella de vino. «Ven, Esther», me gritó Chloe, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Oliver levantó la copa, tan ajeno. Yo inventé una excusa y me encerré en mi oficina, el corazón latiéndome fuerte con la sospecha. La empresa iba de maravilla, ventas disparadas gracias a mis estrategias. Pero mi vida personal se deshacía. Oliver y yo casi no hablábamos, las comidas eran puro silencio, roto solo por los cubiertos. En las noches me quedaba despierta, preguntándome en qué momento nos habíamos perdido. Escuchaba la voz de mi mamá, la vida no espera a que te decidas. Pero Oliver nunca decidía nada, y yo ya estaba agotada de jalar por los dos. Una noche lluviosa en Chicago, Oliver me sentó en el sillón de piel, con la cara seria, más de lo normal. Sentí el estómago retorcido, algo andaba mal. «Esther, tenemos que hablar», dijo en voz baja. Me aferré al brazo del sillón. «Chloe está embarazada de mi hijo. Quiero el divorcio». Las palabras me golpearon como un tren. «Mi hermana. Mi esposo. Un bebé». Me quedé mirándolo, la cabeza hecha un torbellino. Oliver evitó mi mirada, jugando con los dedos como si pudiera escaparse de lo que acababa de decir. «Ella viene este fin de semana para hablarlo», añadió, casi indiferente. «Cuento contigo para manejarlo». «¿Manejarlo?».
Quise gritarle, aventarle algo, pero tragué la rabia. Mi instinto de tomar control me sostuvo. Está bien, dije, fría. Lo hablamos cuando llegue. Por dentro me rompía, pero no iba a dejar que él lo notara. Yo había construido mi vida en base al control, y no iba a perderlo ahí. Al día siguiente manejé hasta la casa de mi suegro en Evanston, dejando el skyline de Chicago atrás. Me recibió con un abrazo fuerte, su estudio lleno de fotos de las obras que había levantado. Le conté todo, la traición de Oliver, el embarazo de Chloe, el divorcio. Mi suegra, escuchando, soltó un suspiro y los ojos se le iluminaron con la idea de un nieto. Pero mi suegro endureció la cara y la cayó de inmediato con la mirada. Esther, me dijo, inclinándose hacia mí, tú eres el corazón de la empresa. No me importa lo que haga Oliver. Tú eres la presidenta ahora, y quiero que sigas así. Lo demás lo manejo yo. Sus palabras fueron un salvavidas en medio de la tormenta. Él seguía teniendo la mayoría de las acciones, su influencia intocable. Asentí, con la garganta apretada de gratitud y decisión. Ese fin de semana, Chloe llegó a nuestra casa en Lincoln Park, sonriendo con suficiencia mientras entraba como si ya fuera dueña. Esther, lamento mucho que esto haya pasado, dijo, fingiendo compasión. Te voy a dar buena pensión. Solo deja la casa, ¿sí? Se sentó junto a Oliver, que miraba el piso en silencio. Su seguridad, su aire de ganadora, me encendió por dentro. El divorcio está bien, respondí, firme. Pero necesitaremos un abogado para la pensión y la división de bienes. Me detuve, dejando que las palabras le calaran. Y dime, Chloe, jamás pensé que terminarías con alguien como Oliver. Mi voz salió cortante, llena de ironía. Ella se encogió apenas, su fachada tambaleó, pero se recuperó rápido, echándose el pelo hacia atrás. Se trata de lo que uno lleva dentro, Esther. Tú no lo entiendes. Casi me solté riendo. Dentro, para ella, significaba dinero. La fortuna que creía que Oliver manejaba. No tenía idea de que él era solo un adorno, y que yo era la que de verdad llevaba todo. La dejé hablar, dejando que sus palabras se amontonaran como un castillo de naipes, listo para caerse en cualquier momento.